Hola estudiantes, voy a grabarles aquí un video con la resolución del ejercicio completo que estábamos viendo en clase. Esto es un certamen tipo que fue entregado en cursos anteriores como preparación al certamen. No significa en este caso que sea un certamen con esta magnitud ni que tenga todos estos elementos, pero yo les fui agregando otros ejercicios para tener más, para poder repasar más y tener más conceptos en un propio Excel. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a resolver cada uno de estos ejercicios para que les quede resuelto y puedan acudir a este video siempre que necesiten estudiar, y así vemos en la próxima clase aquellos contenidos que ustedes definan, que ustedes deseen volver a ver porque se les quedó alguna duda por X o por Y en el formulario que les voy a enviar. Entonces, ¿qué es lo primero que empezamos a hacer? Empezamos leyendo los enunciados. ¿Y qué me dice mi primer ejercicio? Indique la cantidad de programas desarrollados por la Universidad Técnica Federico Santa María. Siempre que nos entreguen un Excel, más allá de poder identificar sobre qué trata nuestra tabla, a veces no tenemos que saber exactamente de qué trata, pero sí analizar los datos que tienen y saber más o menos en qué columna se encuentran qué datos. Entonces, nosotros ya nos están pidiendo la Universidad Técnica Federico Santa María. Tenemos que ver dónde es que está ese nombre. Revisamos, empezamos por la primera columna, podemos utilizar el filtro automático que ya viene ya con esta tabla, que tiene además formato de tabla. ¿Qué es lo que hacemos? Verificamos a ver si por casualidad en esta lista aparece la Santa María. Y efectivamente aparece en la última posición, es decir, que yo necesito esta columna. Entonces me piden contar la cantidad de programas. Cuando nosotros contamos, básicamente lo que contamos es 1, 2, 3, 4, 5, es decir, vamos a contar las filas que están presentes en nuestra base de datos. Pero en esta ocasión, la restricción es que sean de la Universidad Técnica Federico Santa María. En ese caso, ya nosotros sabemos que debemos usar una función contar, pero además tenemos que usar una función contar que valide una condición, que tenga en cuenta una condición. Y entonces, para eso, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar? La función contar.si. Entonces, ya sabemos que aquí vamos a utilizar la función contar.si. ¿Y cómo la vamos a utilizar? Vamos a venir aquí, vamos aquí mismo, vamos a decir pregunta 1 y vamos a responder. ¿Y qué tenemos que hacer? La función contar, fíjense, tenemos aquí contar.si. ¿Y qué nos pide primero? Recuerden que aquí, más allá de nosotros sabernos de memoria cada una de las funciones que tiene nuestro Excel, es aprender a trabajar con estas funciones, interpretar lo que nos dice y en función de eso nosotros armar nuestra función. ¿Y qué nos están diciendo? El rango. ¿Qué rango? Pues nosotros debemos seleccionar el rango donde nosotros encontramos que decía Universidad Técnica Federico Santa María. Y eso lo encontramos en la columna A. Por tanto, nosotros seleccionamos la columna A. En este caso, van a ver que me pone tabla 2, organismo técnico. ¿Por qué me lo pone así? Porque es la referencia que él pone cuando estamos utilizando formato de tabla. Pero si nosotros queremos ponerlo para entender quizás exactamente cuál es el rango, podemos poner A2, como sabemos poner un rango, A2 a A395. Podemos ponerlo también a mano. Y nos está pidiendo un criterio. ¿Y cuál es el criterio? Universidad Técnica Federico Santa María. Pero debemos fijarnos en nuestra base de datos cómo es que están escritos esos valores. Porque si lo escribo y lo escribo mal, no me lo va a contar correctamente. Entonces, casualmente vemos aquí que la Santa María está en la última posición y sin embargo, miren, como dice Universidad Federico Santa María. Entonces, para evitar errores, yo puedo simplemente seleccionar uno de esos valores y me va a contar. Y vemos aquí obtuvimos 10, es decir, que son 10 programas pertenecientes a la Universidad Técnica Federico Santa María. Son 10 programas que ella ha implementado. Y esa es la pregunta número 1. Yo aquí también podría haber escrito entre paréntesis el nombre, pero recuerden, debemos escribirlo tal cual aparece en, escrito en la base de datos. Ahora nos vamos a la segunda pregunta. ¿Y qué nos está diciendo? Indique el costo promedio de los programas de informática que imparte el organismo técnico CENET Limitada. ¿Qué es lo primero que yo les propongo que hagan? Que analicen y vean qué elementos o qué columnas están implícitas en mi pregunta. Y aquí vemos y nos están hablando de programas, lo voy a marcar en rojo,
informática, lo voy a marcar en rojo, y nos está hablando también por aquí de organismo técnico, y nos están hablando del nombre del organismo. Vamos a poner el nombre del organismo en otro color. Por ejemplo, en morado, y vamos a poner informática también en morado. ¿Qué significa? Que los rojos nos están hablando del enunciado de las columnas. Y los que están en morado nos están hablando del valor que yo tengo que buscar en esas columnas. Entonces me voy a mi base de datos. Y vemos por aquí que efectivamente hay una columna que se llama programa. Por tanto, una de mis condiciones tiene que ser buscada aquí. Hay otra columna que efectivamente se llama organismo técnico. Por tanto, hay una condición que debe ser buscada ahí, un valor que debe ser buscado ahí. Pero nos están pidiendo que el costo. Nos están pidiendo el costo promedio. Es decir, que ya yo sé que tengo que calcular el promedio. El costo yo lo puedo calcular a través de la función promedio porque es un valor numérico que me permite a mí promediar. Entonces tengo asociada 3 columnas. Y si recuerdan, la función promedio, si nosotros ponemos aquí, es igual promedio, pero no únicamente nos va a servir promedio, porque si yo uso promedio, vemos que tiene número 1, número 2, es decir, hallar el promedio de varios números sin condiciones. Si yo uso la función promedio sí, únicamente me va a dar la posibilidad para un criterio. Y aquí tenemos 2 criterios involucrados, tenemos 2 columnas involucradas. Por tanto, debemos seguir buscando y encontramos promedios y conjuntos, que me da un rango de promedio, que es lo que yo voy a, los valores numéricos que yo voy a promediar. Por tanto, yo tengo que tener presente que ahí yo puedo marcar únicamente la columna que tenga valores numéricos que yo voy a promediar. En ese caso sería el costo. Y después me habla de un rango de criterios 1 y un criterio 1. Entonces, y así sucesivamente, tiene 3 puntos porque son todos los criterios que yo quiera, que yo necesite en mi función. Ya sabemos que vamos a tener un rango de promedio y un rango de criterios 1 de momento, que va a ser entonces donde están mis programas. ¿Y cuál va a ser el criterio? Informática. ¿Y cuál es mi segundo rango de criterio? Organismo técnico. ¿Y qué valor voy a buscar? CNET limitado. Entonces, en base a eso, vamos a resolverlo aquí para ir viendo. Pregunta 2. ¿Y qué decimos? Ya vimos que era promedio, promedios y conjuntos. El rango del promedio, dijimos que era el costo, entonces nosotros seleccionamos el costo, sabemos que es en la celda, es en la columna G, entonces G2, para que no les quede con el formato, con las referencias que pone por defecto, cuando estamos utilizando una tabla con formato de texto, se los voy a poner, con formato de tabla, se los voy a poner directamente. G 395, punto y coma. Fíjense que ahora me está marcando rango de criterios 1. Yo quiero buscar los organismos técnicos, entonces yo pongo organismo técnico que está en la A, desde la A2 hasta la A395, ¿y qué es lo que yo voy a buscar ahí? CNET limitada. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hacer referencia a la celda, a una celda que tenga ese valor, ya para que no nos equivoquemos en el momento de dar los resultados. Entonces, mírenlo aquí, seleccionamos cualquier celda que tenga ese valor, no importa, punto y coma, y fíjense aquí abajo cómo la función me muestra que ahora yo voy a escribir el rango de criterios 2, incluso tengo un rango de criterios 3 y así todos los criterios que yo necesite. Entonces, el rango de criterios 2 era los programas, que está en la J2 hasta la J395. Punto y coma, y tenían que ser de informática, entonces yo puedo seleccionar directamente uno de informática. Vamos para que me ponga exactamente, vamos a decir que está en la J4. Vamos a poner J4. Y aquí ya tengo armada mi función con el primer rango que voy a calcular, mi segundo parámetro, que es el rango de criterios 1, con el valor que yo quiero buscar, el rango de criterios 2, con el valor que quiero buscar. Damos Enter y efectivamente nos muestra el promedio. Si nosotros queremos darle un formato más lindo, vamos aquí a número y le decimos número y que tenga un valor decimal, por ejemplo, y obtenemos el promedio que nos estaban pidiendo. Entonces, seguimos con la tercera pregunta, y muy importante esta pregunta, donde también vamos a utilizar otras funciones. ¿Por qué nosotros sabemos que tenemos que utilizar funciones? Bueno, aquí
para que nos quede promedio.sí.conjunto. Entonces, en esta tercera pregunta, ¿qué nos están pidiendo? En esta tercera pregunta nos están pidiendo agregar una nueva columna para nosotros registrar una fórmula, la fórmula que necesitemos en este caso. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo? Que nosotros registremos y escribir garantía si al menos una de las dos columnas, es decir, vamos a los datos, para entenderlo mejor, tenemos dos estados de pago, en uno con G y también tenemos la palabra P. Entonces nos están pidiendo escribir garantía cuando al menos uno de estos dos valores sea G. Nos están pidiendo escribir pagado cuando ambos valores sí o sí sean P. Y nos están pidiendo escribir sin datos cuando uno de los dos valores esté vacío. Entonces, para eso debemos analizar la pregunta. ¿Qué nos están diciendo? Escribir garantía si al menos uno de los dos valores tiene la letra G. ¿Qué significa si al menos? Si al menos. ¿Qué significa eso? Aquí también me están diciendo si al menos, y aquí me están diciendo ambos deben cumplir. Eso nos da idea que nosotros tenemos que hacer uso para que nos ayude y entender lo que ya conocen como las tablas de verdad. Porque es importante y ya vemos cómo no solo las necesitamos en cálculo, sino también aquí en programación. Y de hecho, vamos a ver que cuando comencemos a programar las van a necesitar y la van a necesitar bastante para entender mucha de la lógica de programación. Entonces, estas tablas de verdad nos está diciendo que cuando tenemos un operador lógico unido por un i, si nosotros tenemos verdadero y verdadero, vamos a completar una tablita de verdad corta aquí de dos elementos. Vamos a poner aquí el resultado. ¿Sí? Si nosotros tenemos y decimos verdadero y verdadero, el resultado es verdadero. Es decir, que ambos se tienen que cumplir sí o sí para que el resultado sea verdadero. Si tenemos falso, falso y verdadero, va a ser falso. Si tenemos verdadero y falso, lo mismo va a ser falso. Y si ambos son falsos, no queda de otra de que sea falso. Es decir, que cuando nosotros estamos uniéndolo con un operador lógico y únicamente va a ser verdadero cuando ambas condiciones se cumplen. Ahora, por el contrario, cuando tenemos un o, cuando tenemos verdadero o verdadero, el resultado va a ser verdadero. Pero cuando tenemos falso o verdadero, el resultado también va a ser verdadero. Y cuando tenemos verdadero o falso, el resultado también va a ser verdadero. ¿Cuándo es falso? Cuando ambos sean falsos. Es cuando únicamente va a ser falso. Entonces, si nos vamos a este ejemplo de aquí, vamos a insertar una columna. Si nos vamos a este ejemplo de aquí, en el que nos están diciendo si al menos uno de los dos, es decir, que ya con que uno de los dos cumpla que sea G, ¿qué significa esto? Que debemos utilizar un O. ¿Por qué? Porque vemos que aquí, si uno de los dos es verdadero, ya va a ser verdadero. Si uno de los dos es verdadero, va a ser verdadero. Y si ambos son verdaderos, pues también va a ser verdadero. Entonces, en esta primera, debemos utilizar un O. ¿Por qué? Porque al final tenemos dos condiciones. Y tenemos que utilizar dos condiciones para poder validar esa única condición. Por tanto, ya sabemos que esta es con un O. Lo mismo pasa con la otra que nos está diciendo sí al menos. ¿Y qué pasa con la tercera? Nos están diciendo que ambos deben cumplir. En ese caso, ambos valores deben ser verdaderos, porque es la única forma que se me vuelve verdadero es cuando ambos son verdaderos. Y para eso es que yo utilizo un i. ¿Y por qué les doy toda esta vuelta? Porque este análisis nosotros lo vamos a necesitar para la función sí. ¿Por qué? Porque la función sí es la que nosotros nos permite decir si se cumple la condición, entonces escribe un valor verdadero o escribe un valor falso. Es decir, yo puedo escribir garantía o puedo escribir pagado. Lo que sucede es que estamos validando dos condiciones a la vez. ¿Por qué no podríamos utilizar un sí conjunto para escribir garantía? Porque a la vez necesitamos probar, necesitamos que esas dos condiciones se cumplan. ¿Ya? Entonces podemos utilizar un sí conjunto, pero también unido con las funciones i y o. Porque estas funciones i y o lo que hacen es devolvernos verdadero o falso. Vamos a ver, entonces vamos a formar la función sí. Primero, vamos a ver
¿qué hacemos con la función i? Vamos a probar en la función i. Bien, si nosotros probamos la función i, se recuerdan que era para pagado, vamos a ver, aquí tenemos que decir es igual a quién, a P. Estamos diciendo que si la celda H es igual a P y la celda I es igual a P, entonces eso, si se cumple, me debe devolver verdadero. Y si no se cumple, me debe devolver falso. Y vemos cómo aquí me devuelve falso porque no se cumple. Ahora nosotros ya sabemos que este es el I. Este es el I. Ahora vamos a ver que es para, vamos a poner pagado. Ese es para la condición pagado. Vamos a ver cuando la condición sea garantía. Como dijimos, tenemos que utilizar un O y probamos si esta función es igual a O. Si esta es igual a G, disculpen, o básicamente el O, si quieren leerlo, lo leen como punto y coma, o I es igual a G. Y esta nos va a dar verdadero en 3 ocasiones, cuando ambos sean G, o cuando ya sea H sea G, o cuando I sea G. Entonces en este caso nos dio verdadero. Esta es la garantía. Garantía. Ahora nos falta cuando sea sin datos. Vimos que también era un O, entonces decimos O. Decimos O, la función O, si este valor es igual a vacío. ¿Cómo vemos el vacío? Con las comillas nada más. Punto y coma. O y es igual a vacío. Y en este caso también nos va a dar falso porque no está vacío ninguno de los dos. ¿Ya? Ahora, estas funciones que tenemos aquí, debemos usarlas dentro de nuestra función sí. Vamos a ver que va a ser la misma. Ustedes van a ver. Vamos a crear nuestra nueva columna. Vamos a escribir nuestra primera función. Sí, o por empezamos por el que ustedes quieran. Vamos a empezar por el pagado. Si utilizo la función i que acabo de hacer, la misma que acabo de hacer, donde vamos a hacer las referencias directas como G2 es igual a P, P, punto y coma, no es G2, es H. H, si H es igual a P y I2 es igual a P, eso que yo tengo que validar que sea verdadero. Yo puedo ponerlo así o puedo decir que sea igual a verdadero, punto y coma. ¿Cuál es mi valor verdadero? Pues escribir lo que me pidieron. Y en este caso me pidieron que dijera pagado. Ahora, ¿cuál es el valor falso? Como tengo dos otras condiciones, es decir, que yo tengo que todavía escribir garantía y sin datos, yo no puedo poner nada en el valor falso de decir que si no es esto es lo otro, porque nos faltan dos condiciones. Entonces, en ese caso, yo necesito sí o sí ocupar otra función sí. En ese caso, ocupo la función sí y valido una de mis otras dos condiciones. ¿Cuál puede ser? El garantía, por ejemplo, donde utilizamos un O y decimos H2 es igual a G o I2 es igual a G. ¿Ya? En este caso, si eso es verdadero, fíjense que ahora no pongo verdadero porque yo puedo poner es igual a verdadero, no es necesario ponerlo, vamos a ver que nos va a dar lo mismo. Si eso ocurre, entonces en mi valor verdadero que yo voy a escribir la palabra garantía. Y ahora en mi valor falso, es decir, que si no es ninguna de las dos condiciones anteriores, yo puedo escribir directamente sin datos. ¿Ya? Y empiezo a cerrar paréntesis, como no lo cerré antes, ahora tengo que tener mucho cuidado y cerrar los paréntesis que correspondan para que no me dé errores. ¿Sí? Vamos a verificar si no escribí ningún paréntesis de más. Vamos a dar enter. Evidentemente escribí un paréntesis de más, pero el Excel automáticamente me va a corregir y me va a eliminar el paréntesis que escribí de más. Y aquí, como estamos utilizando una tabla que tiene formato de tabla, pues ya yo escribo el primero y él automáticamente se copia hacia los demás.
Hacemos una revisión, vemos GG garantía, perfecto, GG garantía, sin datos porque hay uno vacío, pagado porque ambos están con P, y así estamos viendo cómo aquí tenemos una P y una G, y sin embargo también nos da garantía. Entonces, ya sabemos, aquí tenemos ambos vacíos y nos está dando también sin datos. Entonces, ahí es una forma de revisar si nuestra función está correcta o no. Y después le ponemos aquí estado final o el nombre que ustedes deseen a la columna. En este caso, que pusimos sin datos, si yo quiero, puedo crear una función sin más. ¿Ya? Yo puedo crear otra función ahí. Yo puedo utilizar tantas funciones sí como yo desee, una dentro de la otra. ¿Ya? Podemos hacerlo como ustedes quieran. Entonces, esa era la pregunta 3. ¿Qué me está diciendo la pregunta 4? Pues que yo debo añadirle, agregarle un formato condicional a esta columna. Y me dan las 3 reglas que debo escribir amarillo si está en garantía, rojo cuando no tiene datos y verde cuando están pagados. Entonces nosotros seleccionamos, como ya hemos visto, nuestra columna objetivo, nuestra columna que le vamos a poner el formato condicional. Vamos a formato condicional y agregamos las 3 reglas que necesitamos. En este caso es igual a quién, a garantía, por ejemplo, y le agregamos que sea amarillo, o ustedes pueden también darle el formato que ustedes quieran. Hacemos el proceso para las 3 reglas. Es igual a, ¿cuál es el otro? Pagado. Nosotros queremos que sea verde, y agregamos por último la tercera regla, aquí es igual a quién, a sin datos, y le damos el valor de rojo. Y así nos quedan las 3 reglas que dijimos para nuestro formato condicional. Ahí ustedes vieron que en la clase de los formatos que nosotros tenemos para darle formatos de distintas formas, ya sea utilizando barras de color, escalas de color, conjuntos de iconos, y en ese caso va a tener en cuenta, tiene el propio HT, lo va a dividir en 3, lo va a dividir en 5, de forma automática según lo que ustedes escojan aquí en los iconos. Si escogen de 3 iconos, se los dividen en 3 y por los rangos les va a poner los iconos de forma automática, y si los redividen en 5, lo que hace es un 4 en 5 les va a dividir en esos valores y él mismo lo va a poner en esos rangos. Entonces, hasta aquí vimos esta parte de formatos, de el uso de algunas funciones, aunque hay muchas más. Entonces ahora seguimos con el quinto ejercicio, y es ese que tenemos marcado en amarillo. ¿Y qué nos están pidiendo? Pues ya aquí ahora nos están pidiendo aplicar filtros avanzados. Ya directamente nos dicen, mira, queremos que sea un filtro. Y queremos que sea un filtro que deben crear una hoja para cada filtro. Entonces, nosotros aquí en este circulito que vemos aquí, en este círculo que tenemos aquí, es donde nosotros agregamos hojas nuevas. Entonces nosotros agregamos una hoja nueva, nos dice hoja 4 y le podemos cambiar el nombre, hacemos clic derecho arriba de la hoja, decimos cambiar nombre y le podemos poner filtro 1. Y entonces aquí vamos a crear primero que nada nuestra tabla de criterios. ¿Qué nos está diciendo el filtro? Dice obtener todos los cursos de Word, nos está diciendo pueden estar escritos de forma diferente, aquí fue una aclaración que vimos en clase, pero a veces puede que no nos los diga. Entonces nosotros tenemos que analizar y ver si realmente en todos los campos están escritos de la misma forma, y en función de eso nosotros saber qué hacer después en el filtro. Y nos dicen que sea de la ciudad de Rancagua. Si nosotros venimos a nuestra base de datos, podemos, en nombre de actividad, podemos hacer un pequeño filtro automático que nos diga contiene la palabra Word. Y aquí revisamos a ver qué nos dice. Y los resultados nos arroja que dice Word, pero dice uso de Microsoft Word, o dice operaciones de procesador de texto Word, y nosotros queremos que nos devuelva todo eso. Entonces, en ese caso, debemos crear nuestro filtro con cierto detalle. Que nos están pidiendo el número de actividad, el nombre de actividad, lo copiamos para que nos quede igual, nombre de actividad, y además nos está diciendo ciudad. ¿Ya? Nos está diciendo que sea de Rancagua, y que cumpla la condición que diga Word. Como están unidas por un i, porque tienen que sean de Rancagua y además que digan Word, por eso lo usamos como
un i donde estamos uniendo ambos elementos. Ahora, para que me dé todos los resultados de ese Word, yo necesito utilizar, ¿qué voy a necesitar utilizar? Pues voy a necesitar utilizar los comodines, que son aquellos caracteres que nos permiten a nosotros hacer ciertas cosas. En este caso, utilizamos el comodín asterisco, que nos va a dar todas aquellas cadenas de caracteres que contengan la palabra Word. Y dicho esto, ya tenemos nuestra tabla de criterios. Ahora debemos hacer nuestro filtro. Vamos a datos, recuerden, avanzadas, y siempre que es importante tener en cuenta aquí, que siempre, siempre, siempre debemos iniciar el filtro en la hoja donde se encuentra nuestra tabla de criterios. No podemos empezarlo en otra hoja, siempre en la hoja en la que esté nuestra tabla de criterios. Esto es muy importante porque es un error muy recurrente. Venimos a avanzadas, vamos a seleccionar nuestra tabla inicialmente, seleccionamos datos, recuerden, marco la primera celda, luego control E, y luego nuestro rango de criterios, marcamos nuestra tablita, vuelvo a desplegar la flechita, quiero copiar a otro lugar y marco la primera celda a partir de la cual yo quiero que se muestre la tabla. ¿Por qué lo hago así? Porque en este caso no me piden que la tabla resultante tenga determinadas columnas, sino que debo dar la tabla, las columnas, todas las columnas. Ya estamos listos, damos a aceptar y efectivamente aquí tenemos los resultados con las mismas columnas o los mismos campos que tiene la tabla original. ¿Ya? Este es un tipo. Ahora vamos a ver qué nos están diciendo en el segundo filtro avanzado. Fíjense que hay algunos elementos que están en negro y otro que está en rojo que vamos a analizar. Nos están diciendo, obtenga los programas de técnica que son impartidos por los organismos técnicos del INACAP y la Santa María que tengan duración mayor o igual de 15 o menos o menor e igual de 14 horas. ¿Qué me están pidiendo aquí? Me están pidiendo, vamos a crear otro filtro, nos están pidiendo varias cosas. Que el curso debe cumplir, que sea técnico, vamos a ir por la primera opción, que sea técnico, que sea del INACAP, y que las horas se encuentren entre las 15 y las 40. Es decir, tengo que cumplir 4 condiciones para el INACAP, pero esas 4 condiciones también tengo que cumplirlas para Federico Santamaría. Y más allá, que aquí tengamos una I, que lo estoy señalando en rojo, no significa que INACAP y Universidad Técnica Federico Santamaría vayan en la misma fila, más allá de que tenga una I, sino que lo que yo quiero son los resultados de uno y los resultados del otro. Y para yo lograr tener los resultados de ambos, recuerden que al final vimos que en el O nos iba a dar los resultados, básicamente me va a dar los resultados de ambos cuando se cumpla uno o el otro. Entonces, para yo tener los resultados de ambos, yo voy a necesitar que ambas condiciones, es decir, que tanto para la Santa María como para el INACAP, se encuentren en filas diferentes, es decir, estén unidos por un O, para que me den los resultados de cada uno de sus cursos, pero no aquellos cursos, digamos, que quizás que es lo que se entienda primero, que sean impartidos por el INACAP y la Santa María. No, porque no hay ningún curso que sea impartido por ambos a la vez. Entonces eso no es lo que se pide. Y es muy difícil que nos digan que sean impartidos por uno o el otro, porque además si nos dicen que son impartidos por uno u el otro, significa que en algún momento puede ser impartido por ambos. Y eso no es lo que se quiere, sino que se quieren todos los resultados del INACAP y todos los resultados de la Federico Santamaría que cumplan con esas condiciones. Entonces, dicho eso, vamos a crear nuestro filtro 2, vamos a cambiarle el nombre y le decimos filtro 2. ¿Y qué elementos nosotros necesitamos de la columna? Pues nos están pidiendo el organismo técnico. Entonces nosotros copiamos, pegamos, nos están pidiendo además del organismo técnico, nos están pidiendo los programas. Entonces nosotros venimos y copiamos, pegamos y nos están pidiendo también la duración. Copiamos y pegamos. Y volvemos a pegar. ¿Por qué ponemos la duración 2 veces? Porque sí o sí, siempre que me hablen de un rango de valores, es decir, que esté mayor de 15 y menor de 40, es un rango. El valor debe encontrarse en el medio sí o sí. Siempre que me hablen de un rango, debo ponerlo como un i.
Es decir, misma fila, diferentes columnas. Y además me están diciendo que me piden los valores que el nombre de actividad sea inglés funcional. Es decir, fíjense cómo me están pidiendo también los valores de eso, pero es como agregar los valores que sean de ese inglés funcional. Todos aquellos valores, no importa si es de la Santa María, si es del INACAP, que me den esos valores. Entonces, agregamos por acá nombre de actividad y aquí en filtro decimos nombre de actividad. Y vamos a ir agregando los valores que nosotros nos están pidiendo. Organismo técnico, INACAP. Si tienen dudas, recuerden siempre copiar y pegar. Ahora aquí, para yo no equivocarme y escribirle Santa María tal cual está, vengo y copio el valor, voy a mi filtro 2, copio el valor de Universidad Federico Santa María. El programa que nos están pidiendo que el programa sea de informática, entonces nosotros vamos a escribir informática. Por tanto, lo escribimos en los dos porque recuerden que cada uno debe cumplir con todas las condiciones. Nos están diciendo que sea mayor de 15, mayor o igual que 15 y menor o igual que 40. Y ambas condiciones se deben cumplir para ambos organismos técnicos, menor o igual que 40. ¿Sí? Ahora me están diciendo que el nombre de actividad debe ser inglés funcional. Vamos a escribir, vamos a buscar aquí donde es que está inglés funcional y vamos a escribir tal cual aparece. Buscamos aquí donde dice ABCDF, EFG, inglés ejecutivo, inglés funcional. Mírenlo aquí. Entonces, mejor copiamos para no equivocarnos. ¿Ya? Y venimos a nuestro filtro 2 y escribimos inglés funcional. No nos interesa de qué es. Entonces, nos va a dar, digamos que esto van a ser unos valores, esto van a ser otros resultados y esto van a ser los resultados 3 de nuestro filtro, pero que todos van a ir en una misma tabla. ¿Y qué nos dice además la pregunta? Fíjense que esto va por parte, debemos hacerlo por parte. Nos dicen que la tabla resultante debe tener los mismos campos de la tabla de criterios. Entonces nosotros copiamos los campos, porque cuando nosotros necesitamos que la tabla resultante tenga campos específicos, debemos especificar. Y pegamos. En este caso tenemos duración doble, lo que hacemos es poner por acá porque no necesitamos que duración esté doble. Entonces ya tenemos los 4 campos que necesitamos para nuestra tabla resultante. Y ya estamos listos para crear nuestro filtro avanzado. Damos a avanzada, seleccionamos nuestra tabla, como hemos visto, control E. ¿Qué hacemos? Ahora nuestro rango de criterio es esto que tenemos aquí. Y ahora queremos copiarlo ¿a dónde? Queremos copiarlo aquí, pero que tenga únicamente estas columnas. Damos a aceptar y de momento no nos dio ningún resultado. Vamos a revisar porque puede que haya un error en lo que nosotros escribimos. ¿Sí? Entonces, mirando ¿por qué no obtuvimos nuestro filtro? Revisamos cada uno de los valores que tiene nuestra celda, vemos que estén correctamente escritos y sobre todo los valores por los cuales queremos filtrar. En este caso, INACAP tenía un espacio, estaba bien escrito, pero tenía un espacio de más. Y no, en ese caso, por eso es que no nos dio un resultado. Hagamos nuevamente nuestro filtro, vamos a escribir tal cuales los valores, las columnas que queremos ver en nuestra tabla resultante. En este caso vamos a quitar aquí, quitamos duración, que no lo queremos doble, borramos esta última columna, copiamos el mismo formato, lo estamos borrando y ahora vamos a ejecutar nuevamente nuestro filtro avanzado. ¿Sí? Seleccionamos datos, control E, seleccionamos toda nuestra tabla, venimos a nuestra tabla de criterios, copiar hacia donde queremos copiarlo, lo copiamos hacia acá y damos a aceptar. Y aquí nos muestra
¿Qué nosotros podemos ver? Si se fijan, Universidad Técnica nos dio 2 valores, no nos dio ningún valor del INACAP y nos dio, bueno, los organismos técnicos que están con quién, con inglés funcional. Ahora nosotros vamos a nuestra tabla, vamos a ver si ese filtro está correcto. Venimos y ¿qué vamos a hacer? Vamos a filtrar por INACAP y por Universidad Técnico Federico Santa María. Y si nos fijamos en los programas, no hay ningún programa del INACAP, déjenme cerrar por acá, a ver si logran ver, no hay ningún programa del INACAP perteneciente que sea de informática. Seguimos buscando y lo que encontramos es de la Santa María, 2 únicos programas, aquí debajo 3 programas de la Santa María, no, este de aquí, son 3 programas de informática, pero uno, ¿ven? Que esos son los valores que nos dieron, tenemos de informática, 32, 9, pero este de aquí, que es este penúltimo, no está, ¿por qué? Porque tiene 9 horas, y nosotros pedimos que fuera desde 15 hasta 40 horas, y por eso no tenemos ninguno del INACAP y únicamente 2 de la Federico Santa María. Es una forma en la cual nosotros podemos validar si nuestro filtro avanzado está correcto. Seguimos entonces con el ejercicio 7. ¿Qué nos está diciendo el ejercicio 7? Inserte una columna en medio de la columna A y B y titule como código de actividad. ¿Y qué es lo que queremos crear? Un valor para cada actividad mediante la unión del organismo técnico y la fecha de inicio del programa. Para eso venimos acá a nuestra columna, agregamos aquí una columna, miren, tocamos la columna, decimos clic derecho y decimos insertar. Y ya tenemos aquí la nueva columna. Y ahora aquí nos están pidiendo utilizar funciones de concatenación. Tenemos 2 formas de hacerlo. Uno, nosotros podemos utilizar la función concatenar. Concatenar. Podemos usar la función concatenar y ahí que queremos, antes de eso, déjenme quitarle los filtros que tenía para hacérselos a todos. Borrar filtro y venimos aquí. ¿Y qué es lo primero que nosotros queremos hacer? Vamos a utilizar la función concatenar y vamos a concatenar este valor, punto y coma, con la fecha de inicio. Y cerramos. Y fíjense que ahí se nos crea un código con el nombre y un número. Como está leyendo esa fecha, pero lo está poniendo en texto, el Excel crea ese valor. Podemos hacerlo así o podemos hacerlo directamente a mano, por decirlo, en la cual nosotros decimos el valor que se encuentra en donde, en la primera celda, usamos el símbolo de ampersand con el valor que tenemos en la otra celda y damos a aceptar y obtenemos el mismo resultado. Son 2 formas de obtener lo mismo y estamos utilizando funciones o creando nosotros la fórmula. Eso es en cuanto a la pregunta 7. Ahora, ¿qué me están diciendo? La pregunta 8. Se desea ayudar al usuario en la búsqueda de información de los cursos, para lo cual se desea implementar un buscador. Y ahora tenemos que ir a esta página de aquí, a esta hoja de aquí que nos dice buscador. Y efectivamente ahora esa columna que nosotros creamos la vamos a necesitar. Porque aquí nos están pidiendo que validemos estos datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar la validación de datos que ya conocemos. Venimos aquí a validación de datos, y queremos que sea una lista. Y vamos a escoger el origen de esa lista. Venimos a datos y ahora el origen es esa columna que nosotros acabamos de crear. Fíjense que ya notar que la columna está en la posición 2 de mi tabla. Y aquí si ustedes quieren pueden colocar los mensajes de entrada y decir el rol que sí o sí necesita escoger ese valor. Damos a aceptar y aquí ya tenemos para ir seleccionando esos valores que tenemos por acá. Vamos a código de la actividad, vamos a ir seleccionando y vamos a escribir, vamos a alargarlo para que no se nos pase porque parecía que nos estaba tomando el valor en la columna C. Y aquí tenemos los valores. Ahora, ese es el primer ejercicio, digamos que el 8.1. ¿Qué nos está diciendo en el 8.2? A partir de estos valores, yo necesito obtener estos de aquí, es decir, el nombre de la actividad, el costo, el estado de pago, el número de los participantes y el organismo técnico. Funciones de búsqueda. Yo quiero seleccionar aquí y me muestra aquí. Vamos a analizar nuestra tabla. Ya vemos que aquí tenemos en negrito los valores de las columnas que nosotros queremos obtener. El nombre de actividad
Mira, perfecto, el nombre de actividad, ¿qué más? El costo, ¿qué más nos pedían? Costo, el estado de pago, el número de participantes, todo eso que nos están pidiendo se encuentra a la derecha. Es decir, yo voy a buscar por el valor que yo tengo aquí y los valores que yo voy a devolver se encuentran a la derecha de ese valor. Por tanto, yo puedo utilizar la función de buscar B, es decir, voy a buscar en vertical. Nosotros venimos y decimos, bueno, buscar B porque se encuentra a la derecha. ¿Qué valor yo voy a buscar? Este que tenemos aquí. ¿Cuál es mi matriz? Pues la matriz. Ahora mi matriz, yo no puedo seleccionar la columna A porque la primera columna de mi matriz debe ser donde está el valor que yo voy a buscar. Y recuerden que el valor donde voy a buscar se encuentra en esta columna 1. Por tanto, ahora yo tengo que seleccionar mi matriz a partir de aquí. A partir de aquí. Es decir, a partir de la columna B, yo voy a seleccionar mi tabla. La seleccioné. Punto y coma, indicador de columna. ¿Qué significa el indicador de columna? Pues la posición que representa en esa tabla que yo he marcado nueva, la posición que representa el valor que yo quiero devolver. ¿Y qué me están pidiendo? El nombre de la actividad. Si vemos, ahora la columna 1 va a ser la columna 1 de nuestra tabla y el nombre de actividad está en la columna 2, por tanto yo pongo un 2. Punto y coma, yo quiero que sea una coincidencia exacta, por tanto selecciono falso. Y cierro paréntesis. Y vamos a ver y vamos a comprobar si efectivamente es esto. Es decir, que para la APM, la primera, ABE Matic LTD, el nombre de actividad efectivamente es Sistemas de Despliegue Gráfico RS View. Vamos a revisar. Sistema de Despliegue Gráfico RS View. Entonces, es importante tener en cuenta este valor que yo tengo aquí. ¿Se encuentra dónde? Volvemos atrás. ¿Se encuentra dónde? En la columna, en esta columna. Por tanto, mi tabla a seleccionar tiene que ser a partir de esa columna. Fíjense que ya yo dejé la columna A, yo la deseché, porque yo no puedo buscar nada que se encuentre a la izquierda, siempre que yo vaya a utilizar ¿qué? La función de buscar B. Si utilizo buscar B, los valores que yo voy a devolver deben encontrarse a la derecha del valor que yo estoy buscando. Muy, muy, muy importante. Recuerden en la clase que vimos las funciones de búsqueda, por favor, identifiquen ese Excel y tengan la mano porque ahí está la explicación más en detalle de las funciones de búsqueda, qué es lo que deben hacer. Y seguimos, entonces aquí, ¿qué hacemos? Fíjense que básicamente aquí, aquí y aquí, en estas de aquí, todas se encuentran a la derecha. Esta es la única que se encuentra a la izquierda. Por tanto, yo voy a utilizar en estas tres columnas, yo voy a utilizar la misma función que yo tengo aquí. Pero para utilizarla, vamos a, en lugar de colocar estos valores, voy a colocarle los valores con rangos de las columnas, de filas y columnas, para que lo entiendan mejor. Empezamos en la B, ¿cierto? Empezamos en la B y terminamos en la columna N. Entonces vamos a escribir el filtro, vamos a escribirlo aquí directamente, en lugar de que me aparezca así, para que lo entiendan mejor y así de paso hablar de las referencias absolutas desde B2 hasta aquí, hasta N395. ¿Ya? Tenemos aquí la matriz, el indicador de columna. Déjenme borrar nuevamente, a ver, todo lo que me escribió. Tenemos el valor buscado, es B3, el indicador de columna se encuentra en datos, ¿sí? Es importante hacerle referencia a la tabla, hacemos referencia, disculpen, a la hoja datos, escribimos entonces B2 a N395, el indicador de columna era en 2 y escribimos falso. Y obtenemos lo mismo. Ahora, para yo copiar para acá, recuerden que si yo copio a la derecha, cambian las letras de las columnas, pero permanecen igual las filas. Entonces, si yo voy a copiar, me dio MB. ¿Por qué me está dando MB? Porque si se fijan, ahora ya no me está tomando el valor, no me está tomando el valor de B, sino me está tomando el valor de C. Y la tabla también cambió, ahora comenzó en C. Entonces yo no quiero que bajo ningún concepto me cambien los valores que yo tengo aquí. Deben ser estos mismos valores, el único valor que va
que debe cambiar es el indicador de columna. Y eso lo cambio a mano porque ese valor, aunque yo copie para la derecha o copie de forma vertical, ese valor no cambia. Entonces para eso utilizamos las referencias absolutas, para que este valor no me cambie y yo fijo B3. Es decir, que yo siempre voy a buscar el valor que se encuentre en B3. Pero mi base de datos que yo quiero seleccionar va a ser siempre la misma. Por tanto, yo le pongo referencias absolutas para que no se mueva. Así yo copie para de forma horizontal o yo copie de forma vertical. Damos a aceptar, no cambió en nada. Y ahora si copiamos, debe mostrarse el mismo resultado. Y se va a mostrar el mismo resultado porque por supuesto me está devolviendo lo que se encuentra en la columna 2. Vamos a ver en qué columna está el costo. Contamos, esta es nuestra columna 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, que se encuentra ahora en la columna 7. Ponemos 7 y ahí nos está mostrando el costo. Ahora el estado de pago, copiamos, nos va a mostrar el costo, vamos a ver el estado de pago, está en la 8, está en la siguiente. Entonces nosotros ahora venimos aquí y cambiamos, en vez de 7, ponemos 8. Y nos está diciendo el número de participantes. Vamos a ver en qué columna se encuentra el número de participantes. Está en número de participantes, donde los tenemos aquí, miren. Entonces si esta era la 7, si esta era la 8, 9, 10 y 11. Es decir, que se encuentra en la columna 11. Copiamos y únicamente cambiamos ahora el 8 por el 11. Y nos va a dar el número de participantes. Ahora, viene el organismo técnico. ¿Qué diferencia hay aquí? Que el organismo técnico se encuentra a la izquierda de la función de la columna inicial, de la columna que tiene los valores que yo estoy buscando. Por tanto, ahí yo no puedo utilizar la función buscar B, o la puedo utilizar, pero no sola. Debo utilizarla de conjunto con otras funciones. Pero también recuerden que tenemos las funciones índice y coincidir. ¿Y qué me dicen las funciones índice y coincidir? La función índice, recuerden, miren, si nosotros escribimos índice, nos devuelve un valor o referencia a una celda. Es decir, que yo le doy el número de la fila, le doy el número de la columna y me devuelve el valor. Esa la podemos utilizar, porque no tiene en cuenta si está a la derecha, si está a la izquierda, no lo tiene en cuenta. Entonces, nosotros podemos utilizar esa función. Pero, ¿cómo nosotros sabemos qué fila y qué columna es? Nosotros sabemos qué columna es. Sabemos que es la columna si marcamos toda la tabla. Si nosotros marcamos nuestra matriz de tabla desde aquí, sabemos que es la columna 1. Ya eso lo tenemos. Pero ¿cómo sabemos en qué fila se encuentra lo que estamos buscando? Entonces, para saber la fila, el número de la fila, es decir, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 20, yo necesito utilizar otra función. Y esa otra función es la función coincidir. Que la función coincidir me permite buscar un valor, punto y coma, y ahora esta matriz buscada no es mi tabla completa, no. Esa matriz buscada es la fila o la columna en la que se encuentre el valor que yo estoy buscando. Por tanto, esa matriz buscada para mí es únicamente esta columna que nosotros tenemos aquí. Fíjense, la columna con los códigos, porque es ahí donde yo voy a encontrar el valor. Y así él me dice en qué fila se encuentra el valor que yo quiero buscar, que es básicamente lo que yo quiero, que me dé un número. Punto y coma, yo quiero que sea coincidencia exacta. Damos a aceptar y me dice que se encuentra que en la fila 1, efectivamente, lo que nosotros estamos buscando se encuentra en la fila 1 que yo marqué. Fíjense que yo no marqué desde arriba, yo marqué a partir de aquí. Vamos a marcarlo, a ver qué nos dice. Vamos a cambiar aquí, vamos a hacerle referencia directa, en que vamos a decir datos, vamos a hacer referencia a la hoja, y es desde la B1 hasta la B395. Y fíjense que ahora me dice 2. ¿Por qué? Porque ahora yo comencé desde la primera fila. Entonces, si ya nosotros tenemos ese 2, nosotros podemos utilizar la función índice porque sabemos que esta es la fila y nosotros sabemos que en la columna 1 se encuentra el valor que queremos obtener del organismo técnico. Entonces aquí vamos a utilizar la combinación de dos funciones. Índice, fíjense, índice. ¿Cuál es mi matriz? Ah, ahora mi matriz sí es la tabla completa.
control E, marco mi tabla completa, que yo puedo decir directamente, datos, ¿sí? El signo de exclamación, desde la A1 hasta la N395. Punto y coma, número de fila. ¿Cuál es el número de fila? Pues dijimos que la fila era el resultado de esa función coincidir. Por tanto, entonces nosotros ahora, ¿qué vamos a hacer? Escribir la función coincidir. Miren, función coincidir, mi valor buscado, punto y coma, la matriz. ¿Cuál era la matriz? Datos. Se encontraban, recuerden, en la columna B, desde B1 hasta B395. Punto y coma, coincidencia exacta, ponemos un 0, cerramos paréntesis y eso representa el número de fila en mi función índice. Punto y coma, número de columna. ¿Y cuál es la columna? La 1. Cerramos y vamos a ver qué valor nos respondió. Fíjense qué valor nos devolvió. Código de actividad, si vemos, es la parte de adelante de ese código de actividad. Si por casualidad aquí, en el coincidir, nosotros hubiésemos puesto 2, es decir, que comenzaba desde el 2, me va a dar lo mismo que está aquí, es decir, lo que se encuentra en el enunciado. En ese caso, si no nos dimos cuenta, lo único que tenemos que hacer es lo que vamos a hacer, sumarle 1. Le sumamos 1, es lo mismo que si hubiese comenzado desde B1 o le sume 1. Y aquí estamos viendo el uso de la función índice coincide. Pero yo también puedo utilizar la función buscar B con esa función de coincidir. ¿Ok? Yo voy a buscar, yo necesito buscar esa fila. Y en el lugar que yo digo indicador de fila, yo vuelvo a poner la función coincidir. Vamos a ver si nos sale valor buscado, punto y coma, datos, pero en este caso, la función, mejor dejémoslo con la función índice coincidir. Si ustedes no quisieran utilizar la función índice con coincidir, lo que tendrían que hacer es esta columna, ponerlo entonces en la primera posición. Y de esta forma hemos visto un buscador utilizando la función buscar B y las funciones índice y la función coincidir. ¿Y ahora qué seguimos? Vamos a hacer una tabla dinámica. Vamos a leer qué nos está pidiendo. Debemos crear una hoja nueva y nos está diciendo que nos permita mostrar las columnas, la cantidad de los estados de pago 1 y 2 que han sido definidos, es decir, contar básicamente las celdas que no están vacías y en las filas agrupe los programas por organismo técnico. Después vamos a ver que nos están pidiendo un filtro, una escala de tiempo. Vamos a ver. Entonces vamos a ir por paso. Vamos a crear una tabla dinámica. Venimos aquí a insertar. Tabla dinámica, nuestra tabla de datos. Control E. Seleccionamos y queremos decir que nos crea una hoja nueva. ¿Ya? Y aquí tenemos nuestra tabla dinámica. ¿Qué nos piden? Nos están pidiendo la cantidad de los estados de pago 1 y 2. Entonces, vamos por partes. Ya sabemos que estado de pago 1 y 2 deben encontrarse en los valores. ¿Ya? Vamos a ver, los estados de pago deben estar en los valores. Ya sabemos que ellos están en los valores. Ya como son valores de texto, él automáticamente me los está contando. Yo ni siquiera, pero si quieren verificar, le dan clic derecho, vienen aquí, le seleccionan la flechita, dicen configuración del campo de valor y se fijan que ya tienen recuento. Ahora vamos a ver, eso es en la columna, vamos a ver qué nos piden en la fila. Venimos a preguntas, vemos que hay que ir haciéndolo así por parte para que no se nos quede nada. Y nos están diciendo que en la fila quiere que estén los organismos técnicos agrupados por, los programas agrupados por organismos técnicos. Vamos a nuestra hoja de filtro. Ya sabemos que nos están pidiendo el organismo técnico y los programas. Por tanto, organismo técnico y programa, fíjense cómo nos aparecen agrupados. Si nosotros queremos cerrarlo de una vez, venimos aquí a esto que tenemos acá. Fíjense, esto que tenemos acá nos permite cerrar todas las agrupaciones y esta nos permite abrirlas. Entonces,
podemos seleccionar y decimos, quiero cerrarlas todas y me muestra todas. Yo aquí tengo todos los organismos técnicos y dentro tengo agrupados los programas. ¿Ya? Y armamos, fíjense cómo ya nosotros armamos nuestra tabla dinámica. El estado de pago lo que nos está haciendo es contando y además nos está haciendo subtotal. Fíjense aquí si nosotros damos clic derecho, como está marcado el subtotal. Si yo quito, únicamente me va a mostrar las cantidades por programas en esos organismos. Si yo le doy subtotal, si yo marco y doy clic derecho subtotal, me muestra además por cada organismo técnico el total final para ese organismo técnico. ¿Qué más nos piden en ese ejercicio? Pues nos están pidiendo, crea un filtro por ciudades, pues entonces la ciudad debe estar aquí en los filtros. Y además nos están pidiendo que cree una escala de tiempo que nos permita filtrar por la fecha de inicio. Entonces nosotros venimos a insertar escala de tiempo y tenemos dos fechas, aceptamos la fecha de inicio, agregamos, fíjense, aquí nosotros podemos ir filtrando por el mes, por varios meses, y así ya tenemos nuestra escala de tiempo y tenemos nuestras tablas dinámicas hechas. Esto es un pequeño ejemplo porque la semana pasada vimos bastantes ejercicios relacionados con tabla dinámica. Y por último, y para ir concluyendo, tenemos gráficos. ¿Qué nos dice en los gráficos? Agrega un gráfico en una hoja nueva, que debe nombrar gráficos en la hoja, y permite graficar los costos para los programas de la Universidad Técnica Federico Santa María. ¿Qué me están diciendo? Me están pidiendo costos y me están pidiendo que sean de la Santa María. Y me están diciendo, como un hint, me están dando una idea, que puedo usar filtros automáticos para visualizar únicamente las filas de la Universidad Técnica Federico Santa María y a partir de ahí puedo hacer mis gráficos. Entonces vamos a los datos, venimos a nuestra tabla, podemos utilizar filtros automáticos, podemos utilizar filtros avanzados, pero nos es más rápido ahora aquí, filtros automáticos. Seleccionamos únicamente la Santa María y fíjense que aquí nos muestra la Santa María y los costos. Lo que queremos es graficar básicamente esto con, vamos a ver, déjenme verificar, queremos los programas de la Universidad Técnica, es decir, que lo que queremos graficar es el costo con estos programas que tenemos aquí. ¿Qué nosotros podemos hacer? Podemos copiar, vamos a la hoja nueva, podemos copiar aquí y directamente podemos copiar el costo y crear nuestra nueva tablita, por decirlo así. ¿Ya? Y a partir de aquí, nosotros podemos hacer nuestro gráfico. Nosotros tenemos varias formas de hacer el gráfico. Nosotros podemos decir seleccionar y decir gráficos recomendados y venimos aquí y seleccionamos el gráfico. Fíjense que ya yo voy a tener seleccionado los programas con el costo. Yo puedo hacerlo así y si yo quisiera ver cómo me queda, puedo cambiar los valores, no sé si me guste así, lo vengo, puedo darle un diseño rápido, puedo mostrar un diseño rápido por acá, puedo cambiar el tipo del no me gustó así, lo quiero en columna, o mostrarlo así, le doy los colores que yo desee, por el formato que yo desee por acá, si lo quiero así, si lo quiero de esta forma, puedo darle un color que yo desee. En este caso, como es una única cosa, nunca van a haber más de un color, sino uno solo. De esta forma le puedo poner un título, simplemente se lo puedo quitar, y esta serie 1 también se lo puedo quitar porque de todos modos tengo los valores. Esa es una forma, o yo sencillamente puedo también insertar, yo quiero insertar este gráfico, inserto, y después de insertado, entonces yo vengo aquí a seleccionar datos, y selecciono mis datos, y voy armando mi gráfico con los valores que yo quiero. Si en este caso aquí le salía otro valor, pues entonces venían a editar y daban los valores que ustedes quieran. ¿Ya? Y ahí es otra forma también de nosotros ir modificando nuestro gráfico. Y eso es todo lo relacionado con esta hoja, con todos los ejercicios que estábamos viendo en esta hoja. Cualquier duda, por favor, me escriben y lo vemos entonces el miércoles, y así podemos el miércoles avanzar en nuevos ejercicios como preparación y aquellos ejercicios, aquellos temas que ustedes me indiquen que deseen entonces también analizar. Nos vemos hasta la próxima.